Buenos días a todos. Muy bien, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí delante de ti, Padre, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a escucharla con fe, ayúdanos a entenderla y transfórmanos también por medio de ella, transfórmanos a la imagen de tu Hijo. Padre, que no sea, que no hayamos venido hoy simplemente como una costumbre, sino que, Padre, realmente podamos entender que hemos venido a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y te pido que nos ayudes a que le escuchemos a Él, Padre, y no a mí. Ayúdame a mí a escuchar tu palabra también, y fortalécenos a todos, confórmanos a la imagen de tu Hijo, edifica tu iglesia y salva también a aquellos que están muertos en delitos y pecados. En el nombre de Jesucristo te pedimos y para la gloria de tu Hijo. Amén. Vamos a ir al Salmo 127, por favor. Salmo 127. Dice la palabra de Dios, inspirada por el Dios vivo y verdadero. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, o en vano, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El otro día le pregunté a la inteligencia artificial, esas cosas que uno hace a veces, ¿cuántas personas eran necesarias para hacer posible un vuelo de un avión comercial? Tú dirás, ¿qué hace el pastor Flavius preguntando esas cosas? A veces uno busca introducciones, ¿no?, a sus mensajes. Esto es lo que me contestó. Me contestó que eran necesarias entre 20 a 50 personas, dependiendo del tamaño del avión, dependiendo también de la distancia o la cantidad de pasajeros. Esto significa que, aunque sea una sola persona que está pilotando el avión, hay muchas otras personas detrás que se aseguran de que el vuelo despegue y aterrice sin ningún problema. Sería una necedad por parte del piloto, ¿verdad?, llevarse todo el mérito de haber despegado y aterrizado el avión, ¿verdad? Él es el que en toda esta cadena despega y aterriza el avión, pero depende de todos los demás en la cadena. Bueno, pues el Salmo 127 nos llama a meditar en algo parecido, solo que mucho más profundo que todo eso. Lo que este salmo nos llama a reflexionar por la fe es que, aunque seamos nosotros los que nos esforzamos en los asuntos cotidianos de la vida, es Dios el que prospera y bendice tales esfuerzos. Voy a repetirlo otra vez. Este salmo nos llama a reflexionar por la fe que, aunque seamos nosotros los que nos esforzamos en los asuntos cotidianos de la vida, y veremos cuáles son esos asuntos, es Dios el que prospera y bendice tales esfuerzos. Como introducción a este salmo, permitidme daros un poco de contexto cultural del momento en que fue escrito para que de esta manera tengamos una mejor idea de lo que el autor está hablando, ¿vale? Necesitamos entender algo que puede ser muy obvio, ¿no? Pero necesitamos entender que las casas del tiempo de Salomón, porque este salmo lo escribió Salomón, necesitamos entender que las casas del tiempo de Salomón no eran como las casas de hoy en día. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve en Gales es que había muchas casas solitarias a las faldas de alguna montaña, ¿no? Era común ver casas muy separadas unas de las otras en lugares que desde mi punto de vista eran inaccesibles. Y yo me preguntaba, ¿cómo
¿Cómo alguien vive en un sitio ahí tan solitario? ¿No? Tiene su casa ahí en la falda de una montaña y está ahí más solo que la una, y encima no sé ni por dónde se mete, por ahí, muy complicado. Pues así, había muchas casas así. Bueno, pues este no era el caso en el tiempo de Salomón. Las casas en el tiempo de Salomón se concentraban en ciudades rodeadas de murallas. Muy importante este detalle. Era muy raro ver casas solas y mucho menos sin ningún tipo de protección. Las casas estaban concentradas en ciudades con murallas, sobre todo por cuestiones de seguridad. ¿Sí? Muy importante este pequeño detalle. Bueno, menciono todo esto porque el autor del Salmo, Salomón, menciona casas y ciudades, ¿verdad? Nos dice que si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia, ¿no? Nos habla de casas, nos habla de ciudades. Y quiero que visualicéis el hecho de que las casas se concentraban en ciudades amuralladas. Quiero que lo visualicéis de esta manera porque el autor del Salmo nos introduce en este Salmo una serie de cosas que se necesitaban en la vida diaria de una ciudad. ¿Sí? O sea, poneros ahí en vuestra mente, estamos en una ciudad, en el tiempo de Salomón, casas metidas dentro de ciudades amuralladas, y el autor aquí nos habla de cosas que se necesitan en la vida diaria de esa ciudad. Es como si nos estuviera trasladando a la vida cotidiana de la ciudad y las necesidades que hay allí, y los esfuerzos del ser humano también dentro de esa ciudad. A la luz de esto, os recuerdo que este salmo nos llama a reflexionar una vez más por la fe, que aunque seamos nosotros los que nos esforzamos en los asuntos cotidianos de la vida, es Dios el que prospera y bendice tales esfuerzos. En este salmo veo 4 asuntos cotidianos que si Dios no los prosperara y bendijera, nuestros esfuerzos serían totalmente inútiles, en vano. Estos 4 asuntos son estos: la casa, la seguridad, el descanso tras el trabajo y los hijos. Casa, seguridad, descanso tras el trabajo y los hijos. Y creo también que todos estos asuntos, todos estos aspectos están muy relacionados no solamente con la vida de la ciudad, sino específicamente con la vida familiar. Veamos uno por uno, y eso va a ser mi esquema, ¿no? Veremos uno por uno estos cuatro puntos. La casa. Dice el versículo 1a, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, pues el primer asunto cotidiano de la vida, ¿no?, en general, es la edificación de las casas, ¿no? El texto es muy claro: sin la prosperidad y la bendición de Dios para la edificación de nuestras casas, no importan las habilidades del ser humano ni los recursos que éste tenga. Da igual todo eso. Esto, al igual que todo lo demás en el Salmo, lo recibimos por la fe en la palabra de Dios. Digo esto porque el razonamiento humano suele ser así. Escuchad. Si yo me esfuerzo lo suficiente y si consigo los recursos suficientes, podré construir mi casa o hacer cualquier otra cosa. Ese es el razonamiento humano. Si yo me esfuerzo y tengo los recursos, puedo construir mi casa. Lo único que ve el ser humano es que si hay esfuerzo, hay prosperidad. Sin embargo, este salmo nos abre una ventana para que veamos lo que realmente sucede. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Bueno, lo que realmente sucede es que es Dios el que prospera y bendice cualquier trabajo que uno emprende. Es Dios el que hace eso. Así que, aunque el ser humano le parezca desde su punto de vista, con sus ojos, aunque le parezca que es él y sus esfuerzos lo que consigue las cosas, en realidad es Dios el que bendice y prospera tales esfuerzos. Por eso os decía que esto lo recibimos por la fe, porque con nuestros ojos vemos que si hay esfuerzo hay prosperidad, pero lo que este texto nos muestra es que no, en realidad no. Hay algo mucho más profundo que eso, mucho más profundo. Es Dios el que bendice y prospera. De hecho, si Dios no prosperara y bendijera tales esfuerzos, de nada serviría ningún esfuerzo del ser humano. De nada.
Cuando el ser humano no reconoce que es Dios el que prospera sus esfuerzos y los bendice, es una muestra de su rebeldía y orgullo contra Dios. Nada más que eso. Vemos a lo largo de la Biblia muestras del orgullo del ser humano y su resistencia a reconocer que todo lo que ha edificado ha sido porque Dios lo ha querido. Id conmigo, por ejemplo, a Génesis, capítulo 11. Es un poco extenso este texto, pero creo que vale la pena leerlo. Génesis capítulo 11. Conocemos este texto, ¿verdad? Del 1 al 11. Dice así, lo leeremos un poco más rápido. Del 1 al 9, perdón. Lo leeremos un poco rápido. Dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué vemos aquí al ser humano? Edificando, ¿no? Aquí, muy inteligente, es un arquitectos, ¿no? Vemos aquí arquitectos, albañiles, de todo un poco, ¿no? Seguramente habría ahí. Le vemos ahí construyendo. ¿Y qué hace Dios? Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El hombre aquí propone, piensa, edifica, empieza a edificar, y Dios para todo eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vemos otro ejemplo del orgullo del ser humano y su resistencia a reconocer que todo lo que edifica es gracias a Dios en Isaías capítulo 10, versículos 12 al 14, lo tenemos ahí en la pantalla. Isaías 10, 12 al 14 dice así: Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, esto es lo que dijo el rey de Asiria, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. ¿Qué vemos aquí? El orgullo del ser humano. Yo he hecho todo esto. Yo he destrozado todos los imperios que había alrededor de mí. Es lo que dice aquí el rey de Asiria. Yo y yo. Ese es el ser humano, constantemente. Cuando el texto dice claramente que es Dios el que había usado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en Jerusalén y en Judá al castigarles. Nada tenía que ver con el rey de Asiria, pero claro, el orgullo humano es constantemente yo y yo. Otro texto, Daniel 4:30, conocemos a nuestro, ¿verdad? Conocemos a nuestro amigo Nabucodonosor, ¿no? Un nombre un poco extraño. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ahí vemos otra vez al ser humano. Yo edifico, yo hago esto, yo hago aquello. Y sabemos lo que le ocurrió después. Dios le convirtió en una bestia. Estos son solo algunos ejemplos de la soberbia del ser humano al no reconocer a Dios y el hecho de que Él es el que prospera y bendice todo emprendimiento del ser humano. Digo emprendimiento porque al hablar de edificar una casa en el versículo 1, podemos pensar no solo en las casas, sino en la construcción de cualquier cosa. Puede ser construir una familia, puede ser construir un negocio, puede ser empezar cualquier tipo de actividad, ¿no?
El punto es que cualquier cosa que uno esté construyendo, si Dios no lo está prosperando y bendiciendo, de nada sirve todo esfuerzo del ser humano. No es que no debemos construir, sino que cualquier cosa que estamos construyendo debe ser encomendada a Dios y confiar en que sin Él nada podemos hacer. Pensad en la iglesia, por ejemplo, hermanos. En Efesios 3, 20 al 21, lo tenéis también en la pantalla, se compara la iglesia con un edificio, interesante, que está en construcción. Dice ahí en Efesios 3, 20 al 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sabemos que en 1 Timoteo 3:15 se dice que la iglesia es ¿qué? La casa de Dios. Pero dice que es la casa de Dios. Si Dios no edifica su casa, en vano estamos nosotros trabajando. Si Dios no edifica su iglesia, de nada sirven todos nuestros esfuerzos. ¿Significa que no debemos edificar nosotros? ¿Significa que no debemos pedir al Señor que nos use para edificar su iglesia? No, por supuesto que no. Lo que sí significa es que mientras edificamos y nos esforzamos para que el cuerpo de Cristo sea cada vez más parecido a Cristo, debemos descansar en que es Dios el que edificará su iglesia y al mismo tiempo atribuir a Dios todo crecimiento en su iglesia. Todo crecimiento en su iglesia. Él es el que edifica. Dios es el edificador por excelencia. Hermanos, ¿no vemos un ejemplo de esto en Génesis? ¿No lo vemos a Dios construyendo, edificando? ¿Qué edificó Dios en Génesis capítulo 1 y 2? El universo, hermanos. Él construyó un universo sin contar con ningún esfuerzo humano. Por tanto, aunque nosotros nos esforzamos por construir, es Dios el que bendice y prospera nuestros esfuerzos. Él es el que lo hace todo, no nosotros. Nosotros sí nos esforzamos, pero debemos descansar en que es Dios el que al final edifica y Él es el que se lleva toda la gloria para cualquier cosa. Ahora, el segundo aspecto de la vida cotidiana que vemos en este texto es la seguridad. La seguridad. Una vez que se construye la casa, ¿cuál es el siguiente paso? Vigilarla, ¿verdad? Porque si tú construyes algo y luego viene alguien y lo destruye, pues de nada sirve todo lo que has construido, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es vigilarla, guardarla, para que no se destruya. Fijaros en la segunda parte del versículo 1. Dice ahí el texto, si Jehová no guardare la ciudad, en vano, dice, vela la guardia. En vano vela la guardia. Una vez más, el ser humano se esfuerza en proteger aquello que ha construido. Sin embargo, nuestros esfuerzos por proteger son en vano si Dios no protege. ¿Verdad? Gastamos muchos recursos para proteger las casas, para proteger los negocios. Hay muchísimas compañías de seguridad por ahí, ¿verdad? Que tienes que pagar no sé cuánto dinero al mes para que te vigile esto, para que te vigile aquello, incluso guardas, etcétera, etcétera, ¿no? Se gasta mucho dinero para proteger aquello que es nuestro. Sin embargo, todo eso es en vano si Dios no protege. Todo eso es en vano. Esto también lo recibimos por la fe. Porque aunque nosotros veamos con nuestros ojos que si pones una alarma en tu casa queda protegida, o si pones un guardia por la noche para vigilar una urbanización, por ejemplo, ese lugar queda protegido, o si un país tiene armamento y ejército los más avanzados, ese país queda protegido y nosotros lo vemos con nuestros ojos, aunque veamos eso con nuestros ojos, lo cierto es que todo eso es en vano si Dios no prospera y bendice esa protección. Nuestros ojos ven una cosa, pero la realidad es que Dios está detrás de todo eso. Dios es el que construye, hemos visto, y Dios es el que al mismo tiempo también guarda. Él es el que vigila, y eso lo recibimos por la fe. Eso no significa que debemos dejar nuestras puertas abiertas, ¿verdad? O nuestras urbanizaciones sin puertas y guardias, y nuestros países sin ejércitos y armamento. No vamos a ser así de necios porque hay pecado en el mundo.
Lo que sí significa es que reconozcamos que en el fondo es Dios el que protege y no esas cosas que nosotros ponemos para proteger. Es Dios el que lo hace. Hermanos, como familias nos podemos llegar a afanar mucho por la protección de nuestros hijos. Podemos llegar a estar muy afanados tratando de proteger a nuestros hijos de los peligros de las ideologías de nuestros tiempos o de peligros físicos. Ahora, no es malo proteger a nuestros hijos de esas cosas. Por favor, protege a tus hijos de las ideologías que están siendo adoctrinados en los colegios, en los institutos. Protégeles, habla con ellos, pasa tiempo preguntándoles qué has aprendido en el colegio y rebate todo eso si es algo en contra de Dios, rebátelo con la palabra del Señor, renueva su mente con la palabra del Señor, protégelos, sí, de esas cosas. Si hay daños físicos, protégeles, por supuesto. Hermanos, no es malo proteger a nuestros hijos, de hecho es un deber. Lo malo es cuando pensamos que todo depende de nosotros para protegerles. Eso es lo malo. Muchas veces pensamos, si yo no lo hago, mis hijos serán presa de cualquier peligro. Lo que este salmo nos muestra es que por mucho que nosotros nos afanemos por proteger a nuestros hijos, de nada sirve si no descansamos en la protección de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? Pues haz lo que esté en tus manos para protegerles, pero luego descansa en que al final todo está en las manos de Dios y en su voluntad. Ahora, escúchame bien, Dios, en su soberana voluntad, puede permitir que tus hijos atraviesen peligros. A pesar de toda tu protección, puede permitirlo. Y lo puede permitir para mostrarte que no se trata de tus esfuerzos para protegerles, sino de su protección. Por eso cada día debemos encomendar todos nuestros caminos a Él y descansar en su soberanía y poder sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Dios no está en contra de que el ser humano proteja sus cosas. De hecho, vemos en Génesis 2 que le mandó Dios a Adán una vez que fue creado Adán. Le puso en el jardín para que lo labrara y lo guardase, lo protegiese. Dios no está en contra de que el ser humano proteja, guarde sus cosas. Asimismo le dijo a su iglesia, ¿qué dijo a su iglesia? Que velara y se guardara de los falsos maestros. Somos llamados a velar y guardarnos de los falsos maestros, de proteger la sana enseñanza. Ahora, el problema es cuando la protección se convierte en afán y lleva al hombre a desconfiar de Dios y confiar en sus propias fuerzas. Ese es el problema. Os recuerdo las palabras del Señor Jesucristo tras su resurrección, en Mateo 28:20, lo tenéis también ahí en el texto, en la pantalla. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa que está con nosotros? Significa que nos protege, que nos ve, ¿verdad? Que vela por nosotros. Él es el que está con nosotros todos los días. Él es el que está con nosotros. Nosotros tenemos esta preciosa protección del Señor Jesucristo. Él mismo está con nosotros, vigilándonos más que cualquier cámara, más que cualquier guardia y más que cualquier ejército. Él murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, donde sigue vigilándonos y protegiéndonos. Y si algo nos pasa, si algo nos pasara, no es porque se durmió, o no es porque no pudo protegernos, es porque lo permitió, para que a través de aquello seamos conformados a la imagen de Cristo. Porque alguien puede decir, sí, pero yo no fui protegido. No es porque Cristo no estaba mirando, no es porque Él se duerme, nada de eso. Es simplemente porque Él lo permitió para que a través de eso Él haga algo en ti. No nos dice la Escritura y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y también no nos dice el Señor que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. No es porque Él no está en control, más bien es porque está en control y está permitiendo todo eso para que a través de eso seas conformado a la imagen de Cristo, que es lo que Dios más quiere para ti. Ahora, el tercer aspecto
de la vida cotidiana es el trabajo. Esto lo vemos en el versículo 2 del Salmo 127. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, hemos construido ya la casa, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano sirve lo que hacemos. Hemos construido y estamos vigilando con la ayuda del Señor. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Estamos construyendo y vigilando. Ahora necesitamos ingresos, ¿verdad? Necesitamos comer, necesitamos pagar los gastos de la casa, etc. Esto también nos puede afanar mucho. De hecho, eso es precisamente lo que vemos en este versículo. Lo que vemos en el versículo 2 del Salmo 127 es una persona afanada, que no consigue descansar a pesar de sus grandes esfuerzos. Fijaros lo que nos dice de esta persona. Se nos dice que esta persona madruga, levantéis de madrugada, madruga, y madrugar no significa levantarte a las 9 de la mañana, eso no es madrugar. Madrugar estamos hablando de 4 o 5 por ahí de la mañana, o 6 como mucho, ¿no? Eso es madrugar, más o menos, aunque en algunos países hasta más todavía. Pero vemos a esta persona madrugando, y luego nos dice también que se va muy tarde a dormir, ¿no? Entonces, madruga mucho, se va muy tarde a dormir. ¿Y qué es lo que está haciendo durante ese tiempo? Trabajando. Y que el pan incluso que gana, lo come con mucho dolor y aflicción, porque para ganarlo tiene que hacer todos esos esfuerzos. Claro, si tienes que levantarte por la mañana muy temprano y te vas muy tarde a reposar, al final no disfrutas de nada. Y todo lo que comes es afligido, es dolor todo lo que estás comiendo, ¿verdad? ¡Qué tristeza! Ver a una persona rompiéndose el lomo para ganar su pan y aún así esa persona no consigue descansar verdaderamente. ¡Qué vida más triste! Claro, no consigue descansar porque el afán le persigue. Por eso no consigue descansar. El afán de ¿qué comeré mañana? O ¿qué vestiré mañana? O ¿con qué pagaré mi casa? ¿Y si me viene una enfermedad y no tengo dinero suficiente para pagar por mis gastos? Le persigue constantemente ese afán, por eso se levanta muy temprano en la mañana y se va muy tarde a reposar, porque el afán está constantemente encima de esa persona. Con pensamientos así, es normal que no consiga descansar e incluso todo lo que consigue ni siquiera logra disfrutarlo. Es normal. Y hay muchas personas así que viven por la vida así, que se levantan muy temprano, que se van muy tarde a descansar y al final les ves solo trabajando, trabajando y trabajando y no consiguen descansar nunca porque constantemente están preocupados. Ahora, ¿qué contraste se nos presenta en el versículo 2? Fijaros, la segunda parte del versículo 2 dice, pues que a su amado, dará Dios el sueño. Otras versiones incluso dicen, porque Dios da a su amado aún mientras duerme. De nada sirve tanto esfuerzo para comer un pan lleno de ansiedad, porque es a Dios a quien pertenece el descanso y Él lo da a su amado. Es lo que el texto nos dice. Es en vano, todo tu trabajo es en vano, en cierta manera. Todo ese afán que tú estás haciendo es en vano, porque el descanso lo da Dios. ¿No nos dice eso Eclesiastés 6 del 1 al 2? Fijaros lo que dice Eclesiastés 6, 1 al 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hijos de los hombres. Ahora, ¿cuál es ese mal? El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Dios le da todo eso, riquezas, tiene todo. Pero ¿qué dice el texto? Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aún la capacidad de disfrutar de las cosas de esta vida, ¿sabéis a quién pertenece? A Dios. Hay muchas personas que tienen muchas riquezas y muchos confiesan no encontrar ningún disfrute en ellas.
¡Qué tristeza! Toda una vida acumulando riquezas, pensando que a través de ellas uno encontrará ese anhelado descanso, ¿no? Cuando ese descanso solo Dios lo puede dar. ¿A quién se lo da Dios? A su amado. ¿Quién es su amado? Pues obviamente aquellos que están en Cristo, quien es el amado de Dios. Fijaros, si vamos a Efesios, no está en la pantalla, id conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículo 6. Con la cual dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Quién es el amado de Dios? Aquellos que están en el amado, que es Cristo Jesús. Aquellos que tienen el perdón de pecados en Él. Es a ellos a quien Dios le da el descanso. Hermanos, de nada sirve todo tu esfuerzo por trabajar si no reconoces que el descanso es de Dios y que Él te lo da en Cristo Jesús. De nada sirve todo tu trabajo, de nada sirve todo tu afán. Es lo que el texto dice, es en vano, es inútil, es falso. ¿No es vanidad estar toda la vida trabajando con el deseo de algún día descansar? Tú no puedes conseguir ese descanso porque ese descanso lo da Dios. Mira las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 11:28. Conocemos este texto, Mateo 11:28, dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice, y yo os haré descansar. El descanso solo está en Cristo. Fuera de Él hay solo pan de dolores, vida inútil, trabajo inútil y una vana esperanza de que el hombre puede llegar a descansar. Es vano todo eso. Fuera de Cristo es una vanidad, es una ilusión totalmente falsa. Fuera de Cristo es una vida solamente llena de trabajo, trabajo, trabajo y una esperanza ilusoria de que algún día llegará el verdadero descanso, cuando ese verdadero descanso solo está en Cristo Jesús. No hay otro descanso fuera de Él, no hay absolutamente nada, no hay nada de descanso fuera de Él. Ahora, el cuarto y último aspecto, espero que me aguantéis un poco más, porque es muy importante esto. El cuarto y último aspecto de la vida cotidiana que nos habla este salmo es el tema de los hijos. Vayamos otra vez al Salmo 127, versículos 3 al 5. Esto para mí ha sido una bendición, ver estos versículos. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hemos visto hasta ahora que, aunque seamos nosotros los que nos esforzamos en los asuntos cotidianos de la vida, tales como la construcción de la casa o la vigilancia de ella o el trabajo duro, aunque seamos nosotros los que nos esforzamos, es Dios el que prospera y bendice nuestros esfuerzos. Vemos ahora que una vez que hemos construido, ¿verdad?, hemos vigilado y descansamos en Dios, hay un último aspecto que llena la casa, y son los hijos, los hijos. Hermanos, estos versículos son extremadamente importantes, sobre todo en nuestra cultura. En nuestra cultura es raro primero ver que la gente se case, es muy raro. ¿Alguien aquí ha asistido a algún matrimonio este año? ¿Cuántos somos aquí? ¿80 personas? Y ninguno hemos asistido a ningún matrimonio este año. Es raro ver personas casándose hoy en día. Aquellos que se casan, es muy raro que tengan más de uno o como mucho 2 hijos. Y eso muchas veces después de esperar mucho tiempo para tenerlos. Estamos hablando de empiezan a tenerlos con 35, 40 años. Aquellos que tienen más de 3 hijos son considerados bichos raros. Ahora, aquellos que tienen 6 hijos en adelante son irresponsables para la sociedad.
son gente irresponsable para la sociedad. Eso es lo que son. ¿Cómo te atreves a tener tantos hijos con tantos problemas que hay en el mundo? Van a contaminar el planeta. Nos reímos, pero es la verdad, hermanos. La cultura en la que vivimos hace sentir culpables a aquellos que tienen muchos hijos. Les hacen sentir culpables. Ahora, esto no es de extrañar, porque si uno no entiende el valor de los hijos, es normal que se tache de raro al que tiene muchos. Es normal. Si no ves el valor a algo, es raro, es normal despreciar ese algo, ¿no? Si no ves el valor de eso. Y creo que nuestra cultura, ahora yo mismo me incluyo porque este salmo me ha abierto mucho los ojos, no entiende el valor de tener hijos, más allá de tenerlos, porque oye, es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Te casas y bueno, vamos a tener un hijo, cariño, o con mucho dos, y se supone que es lo que hay que hacer, pero realmente no entienden por qué hijos, cuál es la razón por la cual vamos a tener hijos. No entienden, no dan ese valor. Los tienen porque los tienen, pero no entienden por qué hay que tenerlos. No lo entienden, y yo creo que muchas veces nosotros tampoco lo entendemos. Me gustaría que veamos 3 cosas en cuanto a los hijos en este texto. Hay más cosas, podríamos hablar de hasta mañana aquí de todo este tema de los hijos. Pero la primera cosa que vemos es que los hijos son de Dios y para Él. Los hijos son de Dios y para Él. Lo primero que nos enseña este salmo es que al igual que todo lo demás, los hijos no son fruto del trabajo y esfuerzo humano, sino que son de Dios. Él es el que da los hijos. Por eso dice que son, ¿qué? Herencia de Jehová, cosa de estima, o otras traducciones dicen recompensa de Jehová. Si una pareja tiene hijos, no es porque eran sanos y tenían capacidad reproductiva. Según este salmo, es porque Dios se los ha dado. En la Biblia vemos una y otra vez cómo Dios impidió a muchas mujeres tener hijos, y cuando Él lo quiso, los tuvieron. Pensad en Raquel, ¿verdad? No podía tener hijos, la pobre, al final tuvo uno, José, y luego ya Benjamín, que se murió con él, incluso, bueno, él no murió, se murió cuando le dio a luz Benjamín. Ana impidió, dice el texto claramente que Dios impidió que tuviera hijos. Ruth, ¿os acordáis de Ruth? No tuvo hijos con su primer marido, luego se casó con Booz y dice que Dios le dio tener hijos. Dios le dio tener hijos. Entonces, vemos una y otra vez cómo Dios impidió a muchas mujeres tener hijos y cuando Él lo quiso, los tuvieron. La misma madre de Sansón también conocemos todo eso. Por tanto, aunque con nuestros ojos vemos que cuando una pareja se casa y consumen el matrimonio, lo normal es que acaben teniendo hijos, aunque eso es lo que vemos con nuestros ojos, una vez más, este salmo nos enseña que no tiene que ver con la normalidad, sino porque Dios les ha dado ese hijo o esos hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Entonces, cuanto antes aprendamos esto, mejor. Los hijos son de Jehová, y cada vez que tú tienes un hijo, deberías dar gracias al Señor. Y no decir, no, yo es que tuve hijos porque yo era muy sano, yo siempre me he cuidado de tantas cosas, ¿verdad? Y tenemos mucha capacidad reproductiva. Nada tiene que ver con todo eso. Todo eso es el hombre mirando a través de los ojos humanos, nada más. Eso es el hombre, mirando lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira más allá de lo que está delante de sus ojos. Eso es lo primero, los hijos son de Dios y también son para Él, herencia de Jehová. Son para Él. Si Él nos lo da es porque quiere que sean suyos, ¿no es así? Lo segundo que vemos en cuanto a los hijos es que los hijos tienen un potencial, esto es importante, hermanos. Los hijos tienen un potencial peligrosísimo contra los enemigos. Ahora hablaremos de qué enemigos estamos refiriendo, pero los hijos tienen un potencial peligrosísimo contra los enemigos. Fijaros, el versículo 4 nos presenta el valor de los hijos. Fijaros, como saetas en mano del valiente, así son los hijos en la juventud. Ahora, saetas es lo mismo que flechas, ¿sí? Es un sinónimo de flechas, solo que podríamos traducirlo como flechas
en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Ahora, quiero que os fijéis, no en la palabra flechas, que lo veremos ahora, pero primero en la palabra valiente. La palabra traducida por valiente es la palabra hebrea gibor, G-I-B-B-O-R. Importante esta palabra, porque sabéis ese texto que recitamos en Navidad, que nos dice, y será llamado su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz. Sí, estoy ahora mismo un poco perdido con el texto, no me acuerdo exactamente, pero lo citamos en Navidad. Pues una de las cosas que dice es Dios fuerte. Pues es la misma palabra, podríamos decir Dios valiente. Creo que en hebreo es el Gibor o algo así. Entonces, esa palabra Gibor, y ahora veréis, no estoy aquí tratando de daros palabras por dar, sino quiero que veáis por qué estoy enfatizando esto. Esta palabra Gibor hace referencia a un guerrero reconocido por sus hazañas. ¿Sí? No es cualquier guerrero, sino es un guerrero reconocido. Es alguien que el ejército ve y dice, cuidado con este, cuidado con este. ¿Sí? Como los 30 valientes de David. Sabéis que David tuvo un ejército grande, pero había 30 que eran reconocidos, y dentro de esos 30 había otros 3 muy reconocidos. Entonces, esos eran Gibor, mejor dicho, eran soldados, eran guerreros reconocidos por sus hazañas, por su valentía, por su heroísmo. Este título no se daba a cualquier guerrero, sino a uno experimentado en la batalla y reconocido como un héroe. Importante eso. Ahora, la imagen que se nos da acerca de los hijos es que los hijos son como flechas en las manos del gibor, del valiente, del guerrero. Un gibor con flechas en las manos indica un peligro muy grande para los enemigos, porque si tiene flechas en las manos es porque sabe usarlas con precisión para dañar a esos enemigos. Esa es la imagen que se nos da. Entonces, nos da una imagen de mucho peligro, como Messi con el balón, algo por el estilo, ¿no? No es el mismo que hace 10 años, pero sigue siendo muy bueno, ¿no? Es mucho peligro para el adversario. Esa es la imagen que nos da, flechas en las manos del gibor, mucho peligro. Cuando los enemigos hubiesen visto esta imagen, hubieran dicho, no, ahí no, cuidado con este, cuidado con este. Al usar esta imagen, lo que el autor nos da a entender es que los hijos habidos en la juventud, importante juventud también, juventud, hermanos, por eso es importante casarse joven y tener hijos joven, y no esperar 10 años porque me tengo que ir de viaje. Pero una vez más, si pensamos de esa manera, yo entiendo por qué pensamos de esa manera. Pensamos de esa manera porque no entendemos el valor de los hijos. Y por eso este texto nos ayuda muchísimo. Entonces, con esa imagen en mente, con el gibor, con flechas en las manos, el autor nos da a entender que los hijos habidos en la juventud tienen un potencial peligrosísimo contra los enemigos. Si fuéramos conscientes de este potencial, hermanos, que tienen los hijos, estoy seguro de que todos tendríamos muchos más. Ahora, la palabra importante aquí es potencial. He dicho que los hijos tienen un potencial peligrosísimo para el enemigo. Tener hijos no asegura que lleguen a ser ese peligro para el enemigo. El autor aquí nos presenta lo que puede llegar a ser si nosotros les enderezamos hacia ese potencial. Para que los hijos lleguen a ser ese peligro, nosotros, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Qué haces con una flecha? La afilas, ¿verdad? La perfeccionas, esa punta, que esté fuerte y dura y recta la punta. Luego el mismo palo donde va la punta también tiene que estar recto. Una flecha que no está recta, lo siento, pero va a ir por todos lados. No va a ir con precisión hacia donde tiene que ir. Pues tú tienes que hacer lo mismo con tus hijos, afilarles, enderezarles, dirigirles y apuntarles hacia el enemigo. Hermanos, los hijos no se crían solos. Tú tienes que apuntarles intencionalmente hacia algo. Y sabemos qué enemigo estamos hablando. ¿Qué enemigo estamos hablando? La Biblia nos habla de nuestro verdadero enemigo. Id conmigo a Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12.
Dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que es sinónimo de personas, ¿no? Sangre, nosotros estamos hechos de sangre y carne, tú y yo estamos hechos de eso, de huesos, sangre y carne y poco más, tendones y todas esas cosas. Pues nuestra lucha no es contra eso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, nuestros hijos tienen un potencial peligrosísimo para luchar contra esas huestes de maldad, pero deben ser criados para ese fin. ¿Tú crías a tus hijos para que luchen contra estas huestes de maldad? ¿O les crías para que sean ingenieros en la vida, para que sean arquitectos, para que sean médicos y para que prosperen en su vida y siendo futbolistas y todas esas cosas? No estoy diciendo que sea malo eso, todas esas cosas, pero si ese es tu objetivo para tus hijos, entonces estás muy perdido con el valor de tus hijos. Tú no entiendes para nada por qué Dios te ha dado hijos. Deben ser criados para ese fin, para ir hacia el enemigo. Debemos criar a nuestros hijos para el Señor, para que luego podamos... ¿Qué hacemos con las flechas? ¿Las dejamos con nosotros? La espada la tienes siempre en la mano, ¿verdad? Una lanza también la tienes siempre contigo, aunque la lanza... Estamos hablando de tiempos bélicos, no hacemos esas cosas hoy en día. No cojáis una lanza y matéis a nadie, por favor. Pero una lanza, lo normal es que la lanzas a una persona, esa persona acaba muerta, por desgracia, y coges la lanza y te la quedas contigo. Pero las flechas no. Las flechas tú las lanzas y ahí es donde van. Nosotros, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Debemos criar nuestros hijos para el Señor, para que luego podamos lanzarles al mundo, para que ellos dañen el enemigo por medio... ¿Cómo dañan ellos al enemigo? Por medio de la verdad que tú les has enseñado desde pequeños, has renovado su mente con la palabra del Señor, has orado por ellos para que primero el Señor obre el nuevo nacimiento en ellos y luego también por medio de una conducta santa en este mundo. Así es como ellos salen lanzados hacia el mundo para luchar con las huestes espirituales de maldad. Esto requiere, mis hermanos, dedicación y perseverancia por parte de los padres. Requiere eso, que tú estés con tus flechas, afilándolas y teniendo muy claro hacia dónde las vas a lanzar. Porque si no lo tienes claro, no vas a entender para nada el valor de tus hijos y les dejarás crecer como les da la gana y vas a pasar de ellos y luego te vas a preguntar, pastor, ¿qué ha pasado con mis hijos? ¿Qué ha pasado con tus hijos? ¿Has dedicado tiempo? ¿Les has afilado? ¿Les has instruido? ¿Les has apuntado hacia ese fin específico? Ahora, el modelo de crianza lo tenemos en Efesios 6:4. Efesios 6:4, ¿qué nos dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No debemos provocar a ira a nuestros hijos, no debemos hacer cosas injustas con ellos para que reaccionen de una manera airada. ¿Sí? No debemos hacer cosas injustas con nuestros hijos, hermanos, lo siento. Tú tienes autoridad sobre ellos, pero no debes hacer injusticias con ellos. ¿Qué dice? No hagas injusticias, sino criadlos. Y si ese criar no significa solamente, ya está, les di de comer, les di su techo y su habitación. Eso no es solamente eso. Criar es nutrir, hermanos. Criadlos en cómo, en disciplina mía. No, es que aquí se hacen las cosas como yo he sido enseñado desde pequeño. No, así no se hacen las cosas. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no tuya. Da un poco lo mismo lo que tú has sido enseñado de pequeño. Si fue bueno, amén, qué bueno, qué bueno. Si hay algo bueno, pues da a tus hijos. Pero da un poco lo mismo. Tienes que enseñar a tus hijos, disciplinar a tus hijos, amonestar a tus hijos en el Señor, con la palabra del Señor, no con tus propias enseñanzas. Hermanos, cuando nuestros hijos son criados de esta manera, son un potencial destructivo, peligrosísimo para el enemigo. Y cuantos más, imagínate, cuantas más flechas bien afiladas, bien lanzadas, más peligro habrá para el enemigo, mucho más.
pero tenemos que ser conscientes de ese potencial, hermanos, y dirigir a nuestros hijos hacia ese potencial. Ahora, Satanás sabe muy bien ese potencial de los hijos. Satanás ha leído la Biblia, la conoce ese versículo, entiende bien ese potencial, y por eso se esfuerza tanto en destruir a los hijos. ¿Cómo, primeramente? Fornicaciones, haciendo cosas normal que los jóvenes duerman unos con otros antes del matrimonio y que ninguno de los dos se comprometan a casarse. Claro, si no hay casamientos, no va a haber hijos. Y si hay hijos, pobre de esos hijos, que están en una situación terrible, donde sus padres ni siquiera están comprometidos el uno con el otro. Primero, fornicaciones. Segundo, aborto. Hermanos, cuando escucho a cristianos decir que el aborto no es para tanto, yo digo, ¿dónde has leído? ¿Dónde está la palabra del Señor en tu vida? Hermanos, el aborto es asesinato, da igual quién lo diga. Y sabemos en la Biblia que a lo bueno llaman malo. Pero ¿estás tú realmente convencido de que el aborto es asesinato? ¿Hablas de esa manera con las personas que están a tu alrededor? ¿O dices, bueno, cada uno puede pensar como quiera? No, tú eres sal y luz, tú debes destruir esas locuras. Tú debes iluminar esas locuras con la palabra del Señor. Y lo primero es, el aborto es asesinato. Y Satanás sabe bien, porque una vez que los pocos hijos que la sociedad tiene, encima los matan en el vientre, menos hijos todavía. Menos hijos. Hermanos, el aborto es asesinato y nosotros como iglesia debemos decirlo, no solamente aquí, sino fuera sobre todo. Fuera sobre todo. Es asesinato. Y las personas que cometen asesinato deben ser castigadas. Deben ser castigadas. Y luego también Satanás destruye a nuestros hijos no solamente por medio de las fornicaciones, por medio del aborto, sino también por medio de ideologías que son totalmente contrarias a Dios. Los destruye también. Y en muchas ocasiones contrarias a la misma razón humana. No solamente a Dios, sino a la misma razonamiento humano, también son contrarias. Así que si Satanás, mis hermanos, si Satanás él sabe muy bien el potencial de nuestros hijos, cuánto más nosotros debemos ser conscientes de ese potencial. No es casualidad que haya tantos abortos en este mundo. No es casualidad. No es casualidad, hermanos. Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe muy bien lo que implica unos hijos bien enderezados, primeramente nacidos del Señor, nacidos de arriba, habiendo nacido de nuevo con el poder del Espíritu Santo, porque unos padres oraron y les instruyeron en los caminos del Señor, pero luego también enderezados específicamente hacia ese fin, a ser sal y luz en este mundo. Ahora, hermanos, no nos gusta que el gobierno se meta con nuestros hijos, ¿no es así? No nos gusta eso. La pregunta es, y esto me encantó, un pastor una vez hizo un mensaje titulado, métete con tus hijos. Porque claro, el eslogan es, no te metas con mis hijos, hablando del gobierno, ¿no? Mis hijos, no te metas. Ahora ese pastor sabiamente le dijo a su congregación, métete con tus hijos. ¿Qué significa eso? ¿Les das tu tiempo para criarles e instruirles en los caminos del Señor? ¿Te metes tú activamente en la vida de tus hijos? Eso es lo que significa. ¿Te metes activamente en la vida de tus hijos? Porque si es así, por la gracia del Señor, serán un instrumento peligrosísimo contra el enemigo, contra las huestes de maldad. Y serán una bendición tremenda para la iglesia del Señor, para el avance del Evangelio en este mundo. Una bendición tremenda, hermanos. Pero tú tienes que ser consciente de eso. Y ya lo último que vemos en cuanto a los hijos son para nuestra felicidad. El versículo 5 dice claramente, bienaventurado el hombre que llenó, ¿qué? Su aljaba. ¿Qué era la aljaba? La aljaba era el sitio donde se guardaban las flechas, ¿vale? Todos los guerreros tenían eso en su espalda o en su costado, donde sea, ahí es donde tenían las flechas guardadas. Bienaventurado el hombre que dice que llenó su aljaba. Llenó su aljaba de ellos. La llenó. No puso una ahí y pobrecita de esa una que está sola. La llenó su aljaba de ellos. Y dice bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, feliz, feliz.
Hermanos, ¿tú quieres privarte de esa felicidad? Ahí el Señor te está diciendo, ¿quieres ser feliz? Llena tu aljaba de hijos. ¿Quieres ser feliz? Llénala. No, pero es que no tengo con qué comer. No te preocupes, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Ellos nos defenderán también de nuestros enemigos en la puerta, porque dice ahí, no será avergonzado en la puerta. ¿Por qué la puerta? ¿Qué puerta está hablando? Bueno, en las ciudades, voy a ser rápido en esto, las ciudades tenían entradas, como estaban amuralladas, tenían una puerta principal y ahí es donde se llevaban a cabo todos los juicios. ¿Sí? Eran juicios públicos, ahí se sentaban los ancianos, ahí se sentaban los jueces, y cada vez que alguien tenía algún tipo de pelea con unos con otros, pues iban ahí a los jueces que estaban sentados a las puertas, para que todo el mundo lo vea y sea público. Recordad el ejemplo de Ruth, cuando Booz quiso rescatar todas las pertenencias de su hermano Elimelech, no me acuerdo su nombre, no me acuerdo exactamente su nombre, Elimelech, ¿no? Cuando quiso rescatar todas esas pertenencias, ¿qué hizo? Llamó a los ancianos a las puertas de la ciudad y se sentaron ahí todos. Pues dice el Señor que tus hijos te defenderán delante de tus enemigos. Cuando te acusan, tus hijos están ahí para defenderte, siempre y cuando tú has hecho bien tu trabajo. Siempre y cuando tú has hecho bien tu trabajo. Porque es verdad que también nos dicen Proverbios que los hijos necios son tortura para los padres. Estoy parafraseándolo, pero son una tortura para los padres, los hijos necios. Pero que el Señor, mis hermanos, nos ayude a ser conscientes de este potencial tan grande que tienen los hijos. Y cuando veamos una familia con 6 hijos, digamos, ese hombre debe ser muy feliz. No, desgraciado, este hombre no tiene nada de qué comer, ¿verdad? ¿Alguien puede decir eso? Este hombre es así como pensamos. Pero cuando le veas con 6 hijos, 6, 7, 8, 9 o hasta 10 hijos, este hombre debe ser muy feliz. Ahora, termino con esto. No sé si os habéis fijado, pero el texto habla del hombre. Del hombre. ¿Eso qué significa? Que si tu marido quiere tener hijos, escucha a tu marido. Escucha a tu marido. Eso es importante también, porque hay muchas mujeres que dicen, no, yo ya no quiero pasar por eso, ha sido lo peor del mundo. Yo entiendo, el marido debe ser sensible a la necesidad de su mujer y hay momentos en los cuales el marido será un necio si permite que su mujer tenga más de un hijo o 2, será el más necio porque hay problemas ahí. Por favor, sé muy consciente a la necesidad de tu esposa y el Señor te dice claramente, trátala como vaso más frágil. No seas un necio, un bruto, un animal. Sé un hijo del Señor que respeta a su mujer. Pero si tu mujer está bien de la salud y está bien en todos los sentidos, por favor, escucha a tu marido, porque el Señor dice aquí, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No lo digo yo, la palabra del Señor, y que el Señor nos ayude y que el Señor nos fortalezca. Hermanos, termino con esto. Hemos visto en esta mañana que aunque seamos nosotros los que nos esforzamos en los asuntos cotidianos de la vida, es Dios el que prospera y bendice tales esfuerzos. Hemos visto que nosotros nos esforzamos por construir nuestra casa, pero es Dios el que prospera ese esfuerzo y lo bendice. También hemos visto que nosotros nos esforzamos por vigilar nuestra casa, pero es Dios el que prospera y bendice ese esfuerzo. Hemos visto también que nosotros nos esforzamos en traer el pan, pero es Dios el que da ese descanso. Y lo último, hemos visto que nosotros nos esforzamos por tener hijos, pero es Dios el que nos lo da y necesitamos ser conscientes del potencial que hay en nuestros hijos y debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor y que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra y te pido que tú bendigas a tu iglesia y que nos ayudes, Padre, a sujetarnos a tu palabra. Ayúdanos a ver el potencial que tienen nuestros hijos. Padre, ayúdanos a no desperdiciar, a no despreciar a nuestros pequeñajos que hay en nuestros hogares o en nuestras propias iglesias, Padre, y que más bien los miremos con los ojos de la fe, que podamos ver ese potencial que hay en ellos y ayúdanos como padres a pasar tiempo con ellos. Ayúdanos como padres a disciplinarles en amonestación tuya y no en la nuestra. Danos tu sabiduría, Padre, y sobre todo ayúdanos a orar más por la salvación de ellos. Ayúdanos primeramente a enfocarnos en que ellos sean salvos, porque eso es lo más importante. De nada sirve todo esto si ellos no son salvos. Por eso te rogamos, Padre, por nuestros hijos. Ayúdanos tú. Te rogamos por ellos, que tú les salves.
a aquellos que no son salvos todavía. Obra tú en ellos y úsalos para tu gloria. Y ayúdanos también a ser conscientes de que aunque nosotros nos esforzamos, eres tú, Padre, el que bendice y prospera constantemente ese esfuerzo. Bendice tu iglesia, Padre, edifica tu iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén.